días, chicos, ¿cómo están? Tenemos a 22 participantes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. La clase del día de hoy va a estar enfocada a lo que son auditorías de bases de datos. El día de ayer ya vimos lo que eran los usuarios de la base de datos. ¿Algún problema o alguna inquietud del producto acreditable que tienen que hacer el día de ayer? Bien, asumo que no hay inquietudes entonces. Vamos a trabajar con auditorías o tablas de auditoría. Bien, este tema es bastante interesante, ¿no? Debido a que, como ustedes saben, habíamos hablado de que los triggers pueden tener varias aplicaciones, ¿no? Habíamos dicho que los triggers tienen la aplicación en la generación de reglas de validación. E hicimos triggers, por ejemplo, para validar el sueldo, para validar una nota que esté entre 0 y 10, un sueldo que esté entre 500 y 2000, para validar que un correo haya un signo arroba, para validar que no haya, por ejemplo, letras en un sueldo o en un teléfono, que un teléfono tenga 10 dígitos, etcétera, ¿no? Es decir, utilizamos triggers para validar datos y para mandar datos limpios a la base. ¿Sí? Además, decíamos que el trigger también me sirve para la generación y control de procesos. Lo veíamos, ¿no? Por ejemplo, cuando hacíamos el ejercicio de la tabla de posiciones. Cuando se acabó el partido, se dispara el trigger, finaliza el partido y se cambia la tabla de posiciones. O cuando un jugador marca un gol, luego de insertar en la tabla goles, se verifica si es que el gol es un gol autogol o es un gol distinto. Y si es un gol distinto, se suma al equipo del jugador. Si es un autogol, se suma al equipo contrario. ¿De acuerdo? Hemos controlado procesos y hoy vamos a ver lo que es para auditorías, ¿no? Para hacer triggers para auditorías. Bien, primero, debemos entender qué es una auditoría. Muchos han dicho, no, nos van a auditar, por ejemplo, van a hacer la auditoría de notas, van a hacer la auditoría del proceso de contratación, van a hacer la auditoría del proceso de compras públicas. ¿Sí? ¿Qué es una auditoría? Es revisar prácticamente todos los procesos. Es una revisión minuciosa de todos los procesos y acciones que se realizaron en algún tipo de evento. Por ejemplo, si es que usted se abrió un concurso de merecimientos para laboratoristas en la facultad, se hizo el concurso, la auditoría lo que va a verificar es que los documentos hayan sido entregados a tiempo, que los documentos hayan sido originales y no falsificados, que todos estén con sus copias notarizadas, que en la oposición, por ejemplo, se hayan tomado en cuenta todos los parámetros de evaluación adecuados, etcétera, etcétera. Una auditoría es un proceso de revisión de las acciones ejecutadas y los documentos generados por un proceso empresarial. Es decir, cuando usted hace cualquier tipo de proceso, quedan evidencias y hay responsables. ¿De acuerdo? Estableciendo responsables de los procesos. Por ejemplo, una auditoría de un concurso de merecimientos, el responsable es quien calificó la carpeta y se encuentra que no calificó o no puntuó de forma adecuada un certificado, sino el responsable de no haber puntuado es tal persona. ¿De acuerdo? Pero, ¿esto qué tiene que ver con las tablas o qué tiene que ver con base de datos? ¿Sí? También se hacen auditoría de las bases de datos. ¿Por qué? Porque en las bases de datos puede haber procesos irregulares. Vámonos al ejercicio que hicimos el día de ayer. El día de ayer hicimos el ejercicio de que solamente el profesor puede actualizar las notas, no el estudiante. El estudiante imposible que pueda actualizar sus notas.
Solamente el administrador o admin 1, como le pusimos ayer, puede insertar estudiantes. Un profesor no puede insertar estudiantes, ni tampoco puede eliminar estudiantes. Pero ¿qué pasa si en la tabla estudiantes, por ejemplo, que vimos el día de ayer? De paso voy a conectarme. En la tabla estudiantes aparece eliminado un estudiante. Y el administrador dice, yo no eliminé ese estudiante. No sé quién lo eliminó. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense por favor, voy a conectarme como de ADB. Comparto la pantalla. Y tengo estos estudiantes. ¿Sí? Esos son los estudiantes que están en la base. Por ejemplo, ahora voy a conectarme como Juan. ¿Sí? Juan no puede ver todos los estudiantes, ¿sí? Sino solamente puede ver lo que era para él, para Juan. ¿Sí? Solo eso puede ver él. Y Juan dice, ¿saben qué? Este señor Jorge Andrade no me cae bien. Voy a eliminarle. Y Juan hace esto. Delete from dadb.estudiantes, en donde el ID del estudiante es igual a 1804. Voy a tratar de eliminar, pero como Juan. ¿De acuerdo? Y me sale la vista, no existe. De hecho, ese le decía era un error. Debería salirme privilegio insuficiente. ¿Sí? Debería salirme privilegio insuficiente, pero no le deja borrar. ¿Qué pasa si es que por ahí de pronto este señor Juan se puede asignar los permisos para borrar estudiantes y le borra al señor Jorge Andrade? Jorge Andrade ya no existe en la base de datos. Cuando Jorge Andrade venga a matricularse o Jorge Andrade se quiera sentar una nota, no va a poder porque ya no existe. El administrador va a decir, yo no le he borrado. Y según los privilegios, soy el único que puede borrar. Pero hay otra persona que hizo esta acción. Entonces yo debo garantizar que el proceso sea auditable. Es decir, ¿quién borró ese estudiante? ¿Quién es el responsable de esa acción? Ahí es cuando la base de datos necesita una tabla de auditorías. Históricos, en otras palabras, como vimos la vez anterior. Históricos, pero no históricos ya de acciones, sino históricos de transacciones de ML sobre la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de auditoría de base de datos, vamos a decir que la auditoría de base de datos es una revisión de todos los procesos que se ejecutaron sobre la base de datos. Absolutamente todos. ¿Cuáles son esos procesos? Transacciones de ML. Es decir, insert, update o delete. Quiero saber quién me borró ese estudiante. ¿De acuerdo? Es decir, se debe evidenciar la persona o el usuario, como quieran llamarle, responsable de realizar una o más acciones sobre los registros de la base de datos. ¿Sí? Es decir, ¿qué persona es responsable de haber borrado a ese estudiante? Yo como docente, por ejemplo, sé que este estudiante, que tengo aquí como Juan Mera, tiene 9. Yo estoy consciente de esa nota.
¿De acuerdo? Pero luego ingreso y veo que el estudiante tiene 5. Yo no le puse 5, yo le puse 9. Entonces de ahí solicito, en este caso al utamático o a la DADB, una auditoría de esta nota, de este estudiante. Ellos ingresan y dicen, ¿sabe qué? Usted ha ingresado el día lunes 5 de abril y le ha puesto 9. Pero usted ha ingresado el día jueves, el día miércoles 7 de abril y le ha puesto 5. Yo puedo decir, yo no he ingresado. Entonces, ahí empieza la auditoría. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, por favor? Bien, para hacer auditorías se requiere de tablas de auditoría. ¿Qué es una tabla de auditoría? Es una tabla que se llenará automáticamente, de forma escondida o de forma oculta, sin que el usuario sepa lo que está pasando. ¿Sí? Algo parecido cuando se registraba un gol. Lo que yo hacía es insertar el gol en la tabla goles. De Lionel Messi a los 10 minutos de autogol en el partido 1. ¿Sí? Registro el gol. El trigger es el que se encarga de ver qué tipo de gol era, a qué equipo suma, en qué partido suma, cuál es el marcador, etc. Aquí es idéntico. La persona que de pronto está haciendo la inserción o la actualización o el borrado de la nota no tiene idea de que hay una tabla que se está llenando de forma oculta registrando que él está haciendo esos procesos. Es como una cámara que le está filmando lo que le está haciendo. ¿De acuerdo? Entonces las tablas de auditoría son tablas que se llenan de forma escondida, oculta incluso, ¿no? Y registran todos los procesos y acciones de ML que se dan sobre una tabla de la base de datos. ¿Sí? Y lo más importante, almacenando el responsable de la acción. Eso es lo más importante. Recuerden, yo les decía cuando veíamos base de datos, lo más importante es, en base de datos, es registrar el responsable. ¿Quién lo hizo? ¿De acuerdo? Ahora, esa tabla no se llena por arte de magia, ustedes saben. Esa tabla se llena mediante un trigger de auditoría. ¿Sí? ¿Qué es el trigger? Aquí no nos salimos del concepto de lo que es trigger. ¿Sí? Es un bloque PL/SQL que enviará automáticamente todos los datos necesarios de un proceso hacia una tabla de auditoría. Es decir, va a enviar quién hizo, qué hizo, cuándo hizo y sobre qué campo hizo. Por ejemplo, el usuario Juan Pérez, el día 7 de abril del 2021 a las 8:25, modificó la nota de tal estudiante. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Ejercicio. Y vamos a hacer el ejercicio enfocándonos en la base que hicimos el día de ayer. ¿Sí? Crear un proceso de auditoría
Sobre la tabla estudiantes del contenedor de ADB, lo que hicimos el día de ayer. ¿Sí? Y bien, veamos la tabla estudiante. Usted, por ejemplo, vuelvo y repito, usted tiene esta base de datos de estudiantes. ¿Sí? Usted sabe que le puso 9 a este estudiante y, oh sorpresa, aparece con 5. Se dice, no, alguien me está cambiando la base de datos. El docente dice, alguien me está cambiando esto. ¿De acuerdo? Entonces, usted se va a los privilegios. Solo el docente tiene, o el profesor, tiene permiso de cambiar esos privilegios, de cambiar esas notas. Ese es el privilegio de él. El estudiante no puede cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, se da lo siguiente. Fíjense, por favor. Por ejemplo, aquí el estudiante Juan Mera, o el usuario Juan, dice, no, yo quiero tener estos privilegios, y por ahí en algún momento basta que el system o el DBA gestione mal la contraseña. De pronto le anotó en una agenda, de pronto le anotó en un papelito, o tal vez en algún momento se dejó ver cuando tecleaba la contraseña y Juan le vio. Y Juan viene al Oracle y hace lo siguiente. ¿De acuerdo? Aquí vamos a poner el usuario Juan. Se filtra la contraseña de sistema. ¿Sí? Y el usuario Juan hace lo siguiente. Pone esto. Connect System y se conecta. ¿Sí? Y solamente escribe una liñita de código. Grant. Otorgar. Select. Insert. Update. Y delete. En el esquema de ADB en la tabla estudiantes a Juan. Y con la contraseña de System, él se otorga los privilegios para hacer cualquier cosa en la tabla estudiantes. Seleccionar, insertar, actualizar o borrar. ¿Sí? Fíjense que es cuestión de segundos. ¿Sí? Sabe la contraseña, escribe esto, ejecuta esto y borra la pantalla. Listo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Se sale. Y no ha pasado nada. Cuando viene el admin, no sabe, realmente no hay evidencia de que haya pasado algo. ¿De acuerdo? Viene el admin y hace esto. Connect admin 1, admin 1 y se conecta, ¿no? Y empieza a ver los datos. Select asterisco from DADB punto estudiantes. Vuelvo y repito lo que hicimos ayer, ¿no? Y ve los datos. Y desde otra terminal, desde otra computadora, desde otra sesión, Juan se conecta y hace esto. Connect Juan, Juan 1, 2, 3. Y se conecta. Y solamente hace esto. Delete from dadb.estudiantes, en donde el ID del estudiante sea igual a 1803, que es Jorge Andrade, de quien yo quiero borrar
No quiero que quede registro de ese estudiante. Y hace esto. Y de estudiante. ¿Sí? Una fila suprimida, le hace commit y sale de su sesión. ¿De acuerdo? Se desconecta. Ahora el admin, fíjese por favor. El admin desde su sesión, admin 1, se conecta y hace un select asterisco from de adb.estudiantes. Y ya no se encuentra Jorge Andrade. Y dice, a ver, yo ya inscribí a este estudiante, yo ya tenía este estudiante, yo tenía tantos estudiantes. En el caso de que se dé cuenta, porque puede que no se dé ni cuenta. Dice, bueno, alguien me está borrando estudiantes, alguien me está cambiando notas, alguien me está haciendo algo. Alguien me puede hasta con la contraseña de System, no solamente darse estos privilegios, sino puede eliminar tablas, puede hacer cualquier cosa. ¿De acuerdo? Ahí entonces dice, no, necesito una auditoría para ver quién me está haciendo esto. ¿Sí? Y es más, Juan, para que no quede evidencia, hasta se revoca los privilegios. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? Entonces vamos a hacer una auditoría para esto. ¿Sí? Bien, entonces lo primero es crear la tabla de auditoría. ¿De acuerdo? Y en la tabla de auditoría entonces voy a poner el table, pero bueno, obviamente para hacer esto usted no debe conectarse como system, sino debe conectarse como el dueño del esquema que es de ADB. ¿Sí? El dueño de la base de datos. Y luego creamos la tabla de auditoría. El table, voy a llamarle auditoría de notas. ¿Sí? ¿Qué es lo que debe tener una tabla de auditoría? Les decía hace un momento. Debe tener quién, cuándo, qué acción hizo y sobre qué campos. ¿De acuerdo? Porque puede que me elimine un estudiante, puede que me inserte un estudiante, o puede que me cambien algo de un estudiante, puede que me cambien desde el IDE, el nombre, apellido, nota y el curso en el que está. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner qué acción hizo. ¿Sí? Y voy a tener aquí entonces, fijarse por favor. Voy a hacerlo primero una auditoría básica, ¿no? ¿Quién, cuándo y qué acción? ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, voy a poner quién va a ser varchar. Va a ser un varchar de 10. ¿Sí? Aquí no hay clave primaria ni nada de nulos, ¿no? Porque se va a llenar solito. ¿Cuándo va a ser un tipo date? Y la acción que hizo va a ser un varchar de 10 también. ¿Sí? Fíjense, por favor. Esta es una auditoría simple. Ya vamos a hacer la auditoría completa. Creamos esta tabla. ¿De acuerdo? Y luego crear el trigger para la auditoría. Este trigger le voy a llamar auditoría simple. Create. Crear o reemplazar.
Trigger, auditoría simple, TRG. ¿Sí? ¿Cuándo se va a disparar este trigger? Después, after, de que haga una inserción o una actualización, un borrado. ¿Sí? Luego de que le hagan o una inserción, o le borren una fila, o le actualicen algo. En la tabla, estudiantes. ¿Sí? Para cada fila va a pasar lo siguiente. Bien. ¿Qué va a pasar cuando inserten? Un estudiante debería decirme aquí quién insertó, cuándo insertó y qué hizo. Cuando borro un estudiante me va a decir quién borró, cuándo borró y qué hizo. Y cuando actualicen una nota, un apellido, lo que sea, quién lo hizo, cuándo lo hizo y qué hizo. Muy simple. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a utilizar los predicados inserting, updating y deleting, ¿no? ¿Qué significa inserting? Inserting significa que insertaron una fila. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner, si insertaron o si hubo un proceso de inserción, entonces llene la tabla de auditorías. Si insertaron en dónde? En la tabla estudiantes, entonces llene la tabla de auditorías. ¿Sí? Insert into auditoría de notas los siguientes valores. ¿En quién? La palabra reservada user. Es decir, ¿qué usuario lo hizo? El usuario conectado en ese momento le va a capturar. ¿Sí? ¿En cuándo? La palabra sysdate. ¿De acuerdo? Para que capturen la fecha del sistema. ¿Y en qué acción? Como estoy haciendo un inserting, voy a poner la palabra insertó. ¿Sí? Insertó datos. ¿De acuerdo? Insertó una fila. ¿Cuál fila? No sé. Por eso les decía, es una auditoría simple, incompleta. Caso contrario, si borró, if deleting, entonces, igual, inserte en la tabla de auditoría de notas, lo mismo, ¿no? En el quién, el usuario que borró, en el cuándo, la fecha del sistema, y en la acción, borró. ¿Sí? Bueno, sé que borró, pero no puedo recuperar, no sé qué borró. Ese es el problema con esta auditoría simple. Insertó, pero no sé qué insertó. Borró, pero no sé qué borró. ¿De acuerdo? Y aquí puede darse el tercer escenario. Caso contrario, si actualizó. Puede haberme actualizado la nota, el apellido, cualquier cosa. ¿De acuerdo? Se actualizó entonces, asimismo, insertamos en la tabla auditoría de notas los siguientes valores. En el quién, el usuario que lo hizo. En el cuándo, la fecha del sistema. Y en acción, cambió o actualizó. ¿Sí? ¿Qué cambió? No sé. Por eso les decía, es una auditoría incompleta. En delete y fin del if. Fin del
proceso. Vamos a crear esa tablita entonces, por favor. Y ese trigger. Nos conectamos como DADB. Procedemos a hacer la tabla y el trigger, por favor. Bien, veamos, por favor. Ahí, por ejemplo, digamos que se conecte el admin. Lo tenemos como admin 1. ¿Bien? E inserta un estudiante. Inserinto de adb.estudiantes. Los siguientes valores. 1805. Un estudiante, el Luis Torres. Tiene una nota de 8 y pertenece al curso de base de datos. ¿Sí? Él puede insertar el admin porque tiene ese permiso. Una fila creada, hace commit. ¿De acuerdo? Ahí ya se disparó el trigger, porque el trigger me dice luego de insertar o actualizar o borrar en estudiantes. Ya se disparó el trigger y ya tengo la tabla auditoría. Este dato. ¿De acuerdo? Ahora digamos que se conecta ahora Juan. ¿Sí? Y Juan también inserta un estudiante. Dice, bueno, le voy a matricular a este man que es mi amigo, voy a matricular. Y no debe tener permiso de eso. E inserta un estudiante. Porque se dio permisos. El amigo de Juan se llama Marco Moya. ¿Sí? Es más, ya le pone hasta nota y le ponen el curso de base de datos. Y le crea. ¿Sí? Le graba y no ha pasado nada. Veamos qué pasó en la tabla de auditorías. Delegaste disco from auditoría de notas. Aquí está, fíjense. Admin 1 insertó y Juan insertó. Por aquí usted ya sabe quién le está haciendo los procesos. El 7 del 04 del 2021 insertó y Juan también insertó. Aquí hay un problema. Yo le pregunto a Juan, ¿qué insertó? O de pronto Juan se vuelve a conectar, fíjense por favor. ¿Sí? Es un select de la tabla de estudiantes.
Se mira, este señor Luis Torres ha tenido 8. Voy a ponerle 1. Ese man no me queda bien, voy a ponerle 1. Y es esto. Update de adb.estudiantes. Lo puede hacer porque ya se dio permisos. Conjunto de actualización. Es más, no le ni siquiera, le cambia varias cosas. La nota del estudiante, voy a ponerle 1 porque me cae mal. ¿Sí? Incluso el nombre le voy a cambiar. Le voy a poner Lucho. Y le va haciendo eso. ¿Sí? ¿A quién? Al estudiante dice